Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan en el Día Internacional de la Astronomía. Mi nombre es Marco Milla, soy director del Radioobservatorio de Jicamarca del Instituto Geofísico del Perú y estoy muy agradecido por la invitación para participar de este evento. Esta tarde les voy a hablar sobre el Radioobservatorio de Jicamarca y sus aplicaciones en aeronomía y astronomía. El contenido de la presentación va a ser la siguiente. Primero voy a hablar sobre qué es el Radioobservatorio de Jicamarca, luego hablaremos sobre las aplicaciones en aeronomía, luego sobre las aplicaciones en astronomía y finalmente haremos un resumen de hacia dónde estamos yendo con el radioobservatorio, cuál es el futuro del observatorio. Primero, ¿qué es el radioobservatorio de Jicamarca? El radioobservatorio de Jicamarca es una facilidad científica del Instituto Geofísico del Perú que está dedicada al estudio y observación de la ionosfera y la alta atmósfera. Está ubicado a aproximadamente unos 20 kilómetros al este de Lima y forma parte de una cadena de observatorios ionosféricos distribuidos en América y en el mundo en general, del cual Jicamarca es el único ubicado en la zona ecuatorial. Y ahora, más adelante, aprenderemos un poco más sobre esto. Tenemos a nuestro cargo una serie de instrumentos geofísicos para el estudio justamente de estas capas más altas de la atmósfera. Entre ellos tenemos radares, ionosondas, magnetómetros, receptores GPS, interferómetros Fabry-Perot, cámaras de airflow y otros instrumentos. El instrumento principal que tenemos para el estudio de la ionosfera es el radar ionosférico de dispersión incoherente más grande y potente del mundo. En este mapa presentamos la ubicación de los principales radares ionosféricos o de dispersión incoherente que existen en el mundo. Como pueden ver, la mayoría de ellos se encuentran en el hemisferio norte y Jicamarca es el único que se encuentra en Sudamérica. Los dos radares más grandes que existen son precisamente el radar de Arecibo. Acá les muestro una fotografía del radar de Arecibo, de la antena de este radar que mide aproximadamente 300 metros de diámetro y está suspendido entre montañas. Este radar está ubicado en Puerto Rico y como pueden haber escuchado tal vez en las noticias, ha sufrido una falla muy importante en la antena hace algunos meses y actualmente está en evaluación su continuidad. El otro radar tan grande como Arecibo es precisamente el radar de Jicamarca. Acá mostramos una fotografía del radar de Jicamarca. La antena del radar también mide aproximadamente 300 metros por 300 metros. Pero, ¿para qué se utilizan estos radares ionosféricos? ¿O qué significa radares de dispersión incoherente? Los radares de dispersión incoherente, como todo radar, envían ondas electromagnéticas y quedan a la espera de ecos de retorno. En este caso, nuestro objetivo es la ionosfera, es decir, con nuestros radares nosotros iluminamos a la ionosfera y enviamos señales a la ionosfera, las cuales son rerradiadas por los electrones que se mueven libremente en esta región, es decir, por los electrones que componen el plasma de la ionosfera. Estas señales contribuyen de forma aleatoria a la potencia de la señal que se recibe. Y a partir de analizar el espectro de las señales que se miden con estos radares, nosotros podemos determinar la densidad, la temperatura, la composición, la velocidad del plasma a la cual se está moviendo en la ionosfera. Como se podrán imaginar, se requieren antenas muy grandes para poder detectar estas señales que son minúsculas, que son muy pequeñas. Por eso, por la capacidad que tienen estos radares, se los considera como la técnica más poderosa para el estudio de la ionosfera de la Tierra. Algunas de las características del radar Jicamarca. El radar opera a una frecuencia de 50 MHz. Su antena mide aproximadamente 300 por 300 metros cuadrados y está compuesta de 18.432 dipolos de media longitud de onda.
La antena está dividida en 64 módulos y estos a su vez están agrupados en los 4 cuartos de la antena. Nuestra dirección de apunte está limitado a aproximadamente 3 grados con respecto a la dirección vertical en la cual apunta la antena. Actualmente contamos con un sistema electrónico de cambio de apunte automático para los cuartos norte y sur de la antena. Este cambio se realiza con sistemas electrónicos que han sido desplegados en estos módulos y mediante el uso de un computador se puede cambiar en menos de un segundo de posición de apunte de la antena. Sin embargo, en los cuartos este y oeste todavía se utiliza o se realiza el cambio manual, el cual consiste en cambiar la longitud de los cables de cada uno de los módulos de esta antena para poder cambiar su dirección de apunte. Contamos con 4 transmisores de alta potencia que pueden transmitir hasta 1 megavatio de potencia pico y que trabajan con 5% de duty cycle. Y aparte tenemos todo un conjunto de transmisores de baja potencia que pueden transmitir entre 10 y 20 kilovatios aproximadamente. Las personas se preguntarán, ¿por qué tenemos este radar acá en el Perú? ¿Qué hace un radar de este tipo acá en Jicamarca? La principal razón es que Jicamarca y en general el centro del Perú está ubicado en lo que se conoce como el ecuador magnético. Y así como existen los polos magnéticos, que son las regiones de la Tierra donde las líneas de campo llegan de forma vertical a la superficie de la Tierra, en el ecuador las líneas de campo son exactamente paralelas a la superficie de la Tierra. El radar se construyó en los años 60 y cuando se construyó estábamos en plena carrera espacial y se quería conocer justamente sobre las características de la ionosfera y del medio que rodeaba la Tierra, que en plena época en que se iban a enviar los primeros satélites y los primeros cohetes al espacio. Es por eso que el ubicar el radar en esta región del ecuador magnético era estratégico y era importante para conocer justamente las características de la ionosfera. Y así fue como se escogió el Perú. Y en especial se escogió la región de Jicamarca porque esta región está rodeada de montañas y eso permitía tener un ambiente libre de interferencias electromagnéticas para el funcionamiento del radar, ya que como hemos mencionado, este radar es bastante sensible y requiere de un ambiente tranquilo para poder operar sin problemas. El investigador principal que construyó el radar es el doctor Ken Bowles, y él conocía al Instituto Geofísico del Perú, había trabajado con ellos en el año 1958 en unos experimentos de comunicaciones a través de la ionosfera que se realizaron en ese año. Es por ello que él decidió venir al Perú para instalar este radar. Un dato curioso es que el radar fue construido para tener una vida de 10 años. Sin embargo, ya llevamos 60 años de operar el radar y su utilidad sigue siendo indiscutible. Y la principal razón de ello es que el ecuador magnético se ha mantenido más o menos en el mismo lugar durante todos estos años. Y eso ha permitido que el radar Jicamarca siga siendo el principal radar en el ecuador magnético. Ahora hablemos de algunas de las aplicaciones de aeronomía del radar Jicamarca. Primero, ¿qué es la aeronomía? La aeronomía es la rama de la física que se encarga del estudio de las capas altas de la Tierra, como la ionosfera y la termósfera, en las cuales los procesos de ionización y recombinación son importantes. Estas capas se conocen también como el geoespacio. La ionosfera en particular es esta capa ionizada o esta región ionizada de la atmósfera que se extiende aproximadamente desde los 60 kilómetros de altura hasta los 1000 o 2000 kilómetros de altura. Está dividida en diferentes capas según
según la densidad del plasma que existe en ellas, siendo la capa principal la capa F, cuyo pico de densidad está alrededor de los 300-350 kilómetros de altura. ¿Cómo podemos estudiar estas diferentes capas de la atmósfera? Para ello existen diferentes instrumentos que se pueden utilizar. Podemos realizar mediciones in situ con instrumentación a bordo de cohetes y satélites, o también podemos realizar mediciones remotas utilizando LiDARs, cámaras de airglow, receptores GPS, ionosondas y radares. En particular, nosotros acá en el Perú, pues tenemos el radar Gicamarca y utilizamos el radar Gicamarca para poder realizar este tipo de estudios. ¿Qué estudiamos con el radar Gicamarca? Diferentes fenómenos pueden ser estudiados con este poderoso radar. Primero estudiamos el comportamiento de la ionosfera en esta región ecuatorial. Podemos realizar mediciones de los parámetros físicos de esta región, es decir, podemos medir su densidad, la temperatura de los electrones, la temperatura de los iones, la velocidad a la cual se mueve el plasma, tanto en la dirección zonal como en la dirección vertical, la composición química de esta región y otros parámetros físicos. Pero así también podemos estudiar las irregularidades que existen en esta región, las perturbaciones que existen en esta región. Podemos estudiar fenómenos como el electrochorro ecuatorial, los ecos de 150 kilómetros o la F dispersa, que son fenómenos que les voy a explicar en los siguientes slides. Pero también con el radar Gicamarca podemos realizar mediciones de la atmósfera neutra. Es decir, podemos medir en principio los vientos de la baja atmósfera, de la troposfera, de la estratosfera, de la mesósfera. También podemos con este radar poder estudiar y caracterizar los meteoros. Y también el radar ha sido utilizado y sigue siendo utilizado para diferentes aplicaciones de radioastronomía o como un radar planetario. En este slide presento algunas de las observaciones que se realizan con el radar de Gicamarca. El gráfico es un gráfico de potencia. El eje horizontal es tiempo, va más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El eje vertical es rango o altura. Y la intensidad de los colores o los diferentes colores representan la intensidad de la señal de los ecos que retornan de la ionosfera. Así podemos detectar acá diferentes fenómenos. Por ejemplo, alrededor de la altura de 100 kilómetros, podemos ver una señal muy fuerte que se detecta durante las horas del día. A esta señal se le conoce como el electrochorro ecuatorial y se refiere pues a una corriente de electrones, a un flujo de electrones muy fuerte que circula a estas alturas en la región ecuatorial y que es precisamente causa de una inestabilidad que ocurre en la ionosfera a esas alturas. Un poco por encima, en la región alrededor de los 150 kilómetros, tenemos unos ecos muy peculiares que forman una especie de collar y que, como pueden ver, aparecen y desaparecen en función de tiempo. A estos ecos se los conoce como los ecos de 150 kilómetros. Están ubicados en una región de transición entre la capa E y la capa F de la ionosfera. Y su origen aún sigue siendo motivo de investigación, es decir, todavía no se entiende claramente qué es lo que generan o qué proceso físico está generando estos ecos. Un poco por encima, alrededor de los 200 a 600 kilómetros de altura, podemos nosotros detectar o observar las señales que son detectadas de la región F, y es en esta región donde nosotros podemos calcular los parámetros físicos de la ionosfera de forma regular, es decir, podemos medir densidad, temperatura, composición, la velocidad a la cual se mueve el plasma, etc. A este lo llamamos un día típico de observaciones entre comillas, porque fue un día en donde ocurrió un solar flare, una explosión solar, la cual llegó a la Tierra un poco más pasada al mediodía. Y como pueden ver, perturbó la ionosfera y generó
modificaciones que no permitieron que nosotros pudiéramos observar las diferentes irregularidades que ocurren. Este solar flare lo que hizo fue ionizar fuertemente la región de la mesósfera, fue capaz de apagar los ecos que vienen de la región del electrochorro, perturbó los ecos de 150 kilómetros y no permitió y atenuó tanto nuestras señales que no nos permitió obtener ecos de la región F. Sin embargo, como pueden ver, un poco más abajo, alrededor de los 80 kilómetros de altura, los ecos de esa región se mantuvieron aproximadamente con la misma amplitud. ¿Y esto qué significa? Pues que la parte baja de la atmósfera no se vio afectada por el solar flare, por las emisiones de radiación que vienen del Sol. Y es que la ionosfera y en general las capas externas de la Tierra sirven de escudo justamente de la Tierra para evitar que esta radiación de rayos ultravioleta y rayos X llegue a la superficie de la Tierra y pueda causar daño en ella. De hecho, gracias a la ionosfera es que existe vida en la Tierra, al ser justamente este escudo que protege la vida que se desarrolla en la baja atmósfera. En este gráfico presentamos una noche también típica sobre Jicamarca. Y este gráfico también es un gráfico de potencia de la señal que midimos con el radar, solo que ha sido tomado de noche. Las horas van aproximadamente entre las 8 de la noche hasta las 10:30 de la noche y va en un rango de los 200 kilómetros a los 600 kilómetros. Y las estructuras que observamos se refieren al fenómeno conocido como F dispersa. Y este fenómeno de F dispersa está relacionado a la formación de unas especies de burbujas que se generan en la región F de la ionosfera en las noches cuando desaparece la influencia del Sol. Y estas burbujas son regiones muy turbulentas y las cuales afectan a las señales de radio que la atraviesan. Es por ello que nosotros podemos obtener ecos de esta región muy potentes, pero que a su vez son señal de que las señales de radio se han perturbado. Entonces, esta F dispersa, que es un fenómeno propio de la región ecuatorial, pues puede afectar los sistemas de radiocomunicaciones, sistemas satelitales, sistemas de posicionamiento global que están basados pues, en señales de satélite y así pues tener un efecto sobre nuestras tecnologías y sobre nuestros medios de vida. El Radioobservatorio de Jicamarca pues está a cargo de una red de instrumentos que están distribuidos en el Perú para el estudio justamente de la ionosfera y de la alta atmósfera. Contamos con redes de instrumentos de magnetómetro, receptores GPS, ionosondas y diferentes radares que tenemos distribuidos en diferentes partes del Perú que nos ayudan justamente al estudio y la comprensión de estos fenómenos y que son parte de colaboración con diferentes colegas de diferentes instituciones del extranjero y del mundo en general, ¿no? Nuestro principal aliado es la Universidad de Cornell, pero así también mantenemos relaciones con la Universidad de Texas en Dallas, con la Universidad de Illinois en Estados Unidos, con la Universidad de Kyushu en Japón, con el Instituto de Física de la Atmósfera en Alemania y otras instituciones distribuidas en el mundo. Ahora hablemos un poco de las aplicaciones en astronomía. Como les contaba, el radar fue construido entre los años 1960 y 1962. En el año 1961, en abril de 1961, hace exactamente 60 años, solamente se tenía construido una parte de la antena. Como pueden ver ahí en la fotografía, solamente un sector de la antena ya había sido culminado.
Pero tanto fue el ímpetu de los investigadores en ese tiempo por generar primeros resultados, que ellos realizaron las primeras observaciones del paso de la galaxia. Ellos realizaron mediciones de lo que llamamos la temperatura del ruido cósmico, utilizando solamente un octavo de la antena de Jicamarca. Y en el gráfico que podemos ver, el gráfico que está a la izquierda, en el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es la temperatura del ruido del cielo. Y como pueden ver, cuando pasamos o cuando la antena apunta a la galaxia o al centro de la galaxia, aumenta significativamente el ruido que es medido por el radar. Y esto se transforma pues en un valor de temperatura. Este tipo de mediciones se siguen realizando rutinariamente en el observatorio y se utilizan pues para la calibración de apunte del radar. En el año 1962 se realizaron las primeras aplicaciones del radar como un radar planetario. Y en este caso lo que se estudió fue el planeta Venus. Realizando experimentos con el radar de Jicamarca y apuntando justamente a este planeta, se pudo determinar en ese tiempo que el periodo de rotación, por ejemplo, de Venus, era de aproximadamente, o estaba aproximadamente entre 180 y 280 días. Ahora sabemos que el periodo de rotación es de 243 días, así que fue una buena aproximación. Además, también en este experimento se pudo determinar que Venus era menos rugosa que la Luna o que otros planetas. ¿Y cómo se logró esto? Porque al momento de realizar las observaciones con el radar de Jicamarca, se dieron cuenta que la potencia de la señal que recibían eh, correspondía a una región equivalente a un cuarentavo del disco visible de Venus. Eso significaba que el resto de las señales habían sido reflejadas en otras direcciones y solamente esta pequeña fracción había sido reflejada directamente de retorno al radar, lo cual era una muestra de que la superficie de Venus era menos rugosa que de la Luna u de otro planeta. Los experimentos de observación de planetas continuaron y en este caso, entre los años 1964 y 1968 se realizaron observaciones de la Luna. Los investigadores Klemperer y Haffors desarrollaron una técnica para poder medir la permitividad de la superficie lunar, utilizando el radar de Jicamarca, ¿no? Y además mostraron pues la ley de potencia de cómo decae la señal que es reflejada por la Luna en función del ángulo de apunte. Y se dieron cuenta que esta potencia va decayendo también en función de la rugosidad y de la correlación espacial que puede existir en la superficie de este planeta, en función de una correlación promedio. Y no solamente y no solamente dependiendo del ángulo con el cual se está viendo a la Luna. Al medir la permitividad, nosotros podíamos tener información sobre cuán compacta era la superficie lunar. Y de hecho, esta información fue muy útil para la llegada del hombre a la Luna. Entonces, nuestro país, el Perú, con el Radioobservatorio de Jicamarca, contribuyó significativamente a que los primeros astronautas que llegaron a la Luna en el año 1969 tuvieran un mejor entendimiento de cuán compacta era la superficie lunar. Esta es una fotografía de Buzz Aldrin, ¿no?, tomada por Neil Armstrong en el día que llegaron a la Luna. Pero los experimentos
con la Luna han continuado. Y ahora aplicando una técnica de radar de apertura sintética, en el año 2015, se retomaron estos experimentos que fueron realizados en los 60, pero ya no con el objetivo solamente de medir la permitividad promedio de toda la superficie lunar, sino más bien con el objetivo de generar imágenes de radar de la Luna. En el ejemplo que les muestro acá, la imagen más a la izquierda es justamente una imagen de radar que ha sido generada con mediciones que se han hecho con el radar de Jicamarca. Y acá, por ejemplo, estamos comparando esta imagen con una imagen tomada pues con una cámara óptica. Y podemos ver y apreciar cómo las diferentes características de la superficie lunar se pueden apreciar tanto en la imagen que ha sido tomada con una cámara óptica, como la imagen que ha sido generada con el radar de Jicamarca. ¿Por qué son importantes estas mediciones o estas observaciones? Porque ya no solamente nos van a permitir medir la permitividad o el albedo de la Luna como un valor promedio, sino ahora vamos a poder medirla en diferentes sectores de la Luna, y eso nos va a permitir estudiar mejor sus características superficiales. Esta es una técnica que se sigue perfeccionando y que se sigue desarrollando, y seguramente vamos a tener nuevos ejemplos de experimentos en un futuro cercano. Pero así como estudiamos la Luna, también con el radar de Jicamarca se pueden realizar observaciones de meteoros. El gráfico que muestro al lado izquierdo es un gráfico nuevamente de potencia, donde podemos ver la señal que deja un meteoro a su paso por la región E de la ionosfera. Podemos ver el paso de la cabeza del meteoro y podemos ver el trail o la estela que deja el meteoro. El radar de Jicamarca precisamente tiene la capacidad de poder medir este tipo de señales y es capaz de detectar meteoros, cabezas de meteoros muy pequeños, desde el orden de los micrómetros hasta 1 metro de diámetro aproximadamente. Y podemos medir meteoros con una frecuencia de hasta 4 meteoros por segundo. Mucho más, definitivamente mucho más de lo que se puede medir en el rango visible. En una noche despejada en la sierra del Perú, seguramente podemos detectar el paso de meteoros muy seguido, pero jamás con tanta frecuencia como lo puede hacer el radar de Jicamarca. Es decir, no podríamos detectar 4 meteoros por segundo con instrumentos ópticos. Con estas observaciones nosotros podemos determinar la velocidad, la deceleración, las órbitas de los meteoros y otros parámetros físicos. Y de esa manera podemos estudiar su distribución espacial y los efectos que pueden tener en también el comportamiento de estas capas de la atmósfera. Pero así como nosotros podemos estudiar los head que dejan los meteoros, es decir, el paso directo del meteoro, también podemos estudiar su estela. Y cuando nosotros estudiamos la estela de estos meteoros puede ser utilizada para determinar velocidades. Es decir, cuando el meteoro pasa a través de esta región y deja la estela, esta estela se mueve a la velocidad del viento de la atmósfera a la altura donde se ha dejado la estela. Con técnicas de radares de meteoros especulares, nosotros podemos medir justamente el Doppler o el movimiento de estas estelas, y con ello poder calcular las velocidades de los vientos
en la mesósfera y en la baja termósfera. Y de hecho, actualmente nosotros contamos con un proyecto muy especial que se llama Simone, que es un radar distribuido, un radar de meteoros distribuido, cuya estación de transmisión está en Jicamarca y las estaciones de recepción están distribuidas en diferentes partes eh, del Perú. Tenemos en Ancón, en Santa Rosa de Quibes, en Chaclacayo, en Aspicia y en Huancayo. Ahí están las estaciones de recepción. Y con estos instrumentos nosotros podemos medir tanto los vientos de la mesósfera en la región zonal como en la región meridional. Y la importancia de este estudio, por ejemplo, es que estas son las primeras mediciones que se realizan de forma continua de esta región. Para poder estudiar la mesósfera o la baja termósfera, normalmente se tenía que usar eh, instrumentos a bordo de cohetes o de globos que podían llegar eventualmente a esta región. Y como se podrán imaginar, la cantidad de mediciones era muy pobre, muy poca. Sin embargo, con este tipo de radares podemos ahora nosotros realizar mediciones continuas, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, durante todos los días de un año. Y es así que nosotros venimos pues justamente estudiando la climatología de esta región gracias a eh, las señales que dejan los meteoros a su paso por esta región. Pero así como hemos podido estudiar un planeta como Venus, como hemos podido estudiar la Luna, como podemos estudiar los meteoros, también nosotros podemos estudiar el Sol con el radar de Jicamarca, ¿no? Típicamente en febrero y en octubre de todos los años, el Sol pasa exactamente por encima del radar de Jicamarca, generando un incremento de potencia en la señal que detecta el radar. Y estas señales, pues, que son básicamente el ruido de radiofrecuencia en la banda VHF que genera el Sol, nos permite justamente estudiar y analizar también la performance de la antena del radar de Jicamarca. En el gráfico que muestro estamos detectando señales de cada uno de los cuartos de la antena. 2 cuartos están apuntando al este, 2 cuartos están apuntando ligeramente al oeste. El eje horizontal es tiempo, el eje vertical es la intensidad de la señal y podemos ver cómo cuando las antenas o los cuartos de las antenas de Jicamarca están apuntando al Sol, se produce el incremento de la señal detectada. Esto es también una forma indirecta de poder medir directamente las perturbaciones que pueden ocurrir en el Sol, ¿no? Porque si durante esta medición ocurriera una explosión o una emisión de masa coronaria eh, o un solar flare, nosotros podríamos también detectar estos eventos con el radar de Jicamarca. Pero la pregunta ¿es posible detectar ecos de radar del Sol? En los años 60 se hicieron experimentos, se construyó un radar en el campo en Texas y se reportó que ellos habían sido capaces de detectar ecos del Sol. Es decir, transmitieron unas señales de radio desde Tierra, estas señales supuestamente llegaron al Sol, chocaron contra la, la corona, la corona solar y se produjo una reflexión de las señales de radio, las cuales llegaron de retorno a la Tierra. Estos experimentos que se hicieron en los años 60 no han podido ser reproducidos desde entonces. Entonces, un objetivo con el radar de Jicamarca era poder repetir este tipo de experimentos enviando señales de radio que sean reflejados pues, por el plasma en la corona solar, ¿no? ¿Y cuál es la motivación? Es poder estudiar pues, el comportamiento del Sol
antes de la ocurrencia de una emisión de masa coronaria o de un solar flare para entender los procesos que anteceden a la ocurrencia de estos y eventualmente puede ser capaces de pronosticar su ocurrencia. Entonces, para diseñar este experimento, déjame presentar algunos números. Eh, Como sabemos, el Sol está a una distancia de aproximadamente 149 millones de kilómetros. Eso significa que una señal enviada desde Tierra se demora en llegar al Sol aproximadamente unos 8.3 minutos. Y eso significaría que cualquier eco que ocurriese demoraría en retornar el doble del tiempo, ¿no? 16 minutos aproximadamente. En ese mismo tiempo, la Tierra ha girado o ha rotado aproximadamente 4.16 grados. Entonces, para poder realizar este tipo de experimentos, lo que nosotros tendríamos que tener es una antena que apunta hacia el este primero, que es la antena que va a transmitir la señal, y una antena que debe apuntar hacia el oeste, que es la antena que va a recibir la señal. ¿Para qué? Mientras apuntamos directamente al Sol, eh, podamos transmitir con toda la potencia que tenemos disponible una señal de radio. Y luego, conforme va girando la Tierra, luego de 16 minutos, podamos pues recibir señales con el otro sector de la antena que estaría ya en ese momento apuntando también directamente al Sol y esperando las señales de retorno. En este gráfico presento justamente la configuración del experimento, tanto en transmisión como en recepción, que se utilizó en febrero del 2004 para este tipo de experimento, ¿no? El experimento se llama de un radar solar. 3/4 de la antena de Jicamarcas, los que están marcados en color rojo, se utilizaron para transmitir las señales y un cuarto, el que está en color verde, se utilizó para detectar las señales. La expectativa era grande, como les digo, estos experimentos no se habían podido realizar desde los años 60 y había mucha expectativa por tener nuevamente o revivir este experimento. Sin embargo, lamentablemente los resultados no fueron favorables. Este es un gráfico, el gráfico de la izquierda es un gráfico de las señales que fueron medidas con el radar. Las perturbaciones que pueden apreciar en ellas son precisamente perturbaciones producto de probablemente un solar flare que estuvo ocurriendo en ese momento en, en el Sol y los efectos fueron detectados por el radar cuando estaban realizando las observaciones. En el gráfico de la derecha tenemos un espectrograma, básicamente. El eje horizontal es frecuencia o Doppler y el eje vertical es retardo. Y aparentemente, en el experimento, aparentemente se detectó una señal, que es ese punto rojo intenso que pueden ver en el gráfico. Sin embargo, esta señal que aparentemente se detectó en el tiempo adecuado de retardo, sin embargo, aparentemente fue un espurio. ¿Por qué? Porque en los diferentes otros experimentos que se realizaron en los días siguientes, no se consiguió obtener ese mismo eco de retorno y más bien se obtuvieron señales similares, tan potentes, pero en otras posiciones, en otros Doppler, en otros momentos. Y eso simplemente nos hizo darnos cuenta de que probablemente esta aparente señal detectada era en realidad un espurio. Entonces el experimento concluyó que el radar requería
de una mayor sensibilidad para poder detectar señales del sol, y esta sensibilidad tenía que ser 10 veces mayor. Es decir, o debíamos aumentar la potencia en 10 veces, o el tamaño de la antena debía también crecer, o debíamos ver las alternativas de cómo hacer que nuestro radar sea más sensible. Entonces, eso se ha vuelto eh, una incógnita, ¿no? Es decir, si es que estos experimentos de los años 60 realmente fueron reales. Ahora, más bien la comunidad piensa que pudieron haber sido también espurios las señales que ellos detectaron y que las confundieron con ecos de retorno del Sol. Y entonces la pregunta ¿es posible construir un radar solar? Eso sigue siendo una incógnita. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el radar de Jicamarca? Lo primero que queremos es generar un servicio nacional de monitoreo del geoespacio. Es decir, utilizando las mediciones que hace el radar, quisiéramos generar reportes periódicos sobre las condiciones del geoespacio, sobre el territorio peruano, y poder eventualmente brindar pronósticos sobre el tiempo espacial y los efectos que podría generar los fenómenos en la ionosfera sobre nuestras tecnologías. Todo esto basado en las observaciones que se realizan con el radar de Jicamarca. Y estos son esfuerzos que ya vienen realizando otros países en el mundo, países latinoamericanos, me refiero, como Brasil, por ejemplo, sin ellos contar con un radar tan potente como el nuestro. Así también lo que quisiéramos es que la temática del clima espacial se incluyera en las políticas de gestión de riesgo de desastres en nuestro país. El clima espacial, como saben, puede influenciar la performance y la confiabilidad de los sistemas tecnológicos en el espacio, me refiero a satélites, o en la Tierra, me refiero a sistemas de comunicaciones o de posicionamiento GPS, y estas perturbaciones que pueden existir en estos sistemas ahora pueden afectar nuestros medios de vida y pueden generar un peligro para nosotros, en la medida en que cada vez somos más dependientes de la tecnología que depende de comunicaciones satelitales. Entonces, como les menciono, lo que estamos buscando es lograr que estas temáticas se incluyan, pues, dentro de las políticas nacionales de gestión de riesgo de desastre. Pero así también tenemos como plan generar un nuevo concepto, que es que el radar de Jicamarca no solo sea un radar ionosférico, sino que sea un radar geoespacial. Justamente como les decía, dada esta aplicación del radar solar, que no se logró implementar, entonces lo que nosotros estamos buscando es mejorar las capacidades actuales que tiene el radar de Jicamarca para poder realizar observaciones más allá de la ionosfera, llegar a la magnetosfera e inclusive llegar al Sol y poder realizar estudios de todas estas diferentes regiones de la atmósfera y que sea también un radar planetario y o en este caso un radar solar. Con estas nuevas capacidades que buscamos, lo que esperamos es pues tener nuevos descubrimientos científicos, realizar nuevos estudios sobre el impacto que tiene el espacio o el geoespacio que nos rodea en los medios de vida de los peruanos. Entonces ya para concluir nuestra presentación, el día de hoy lo que hemos podido ver es que los estudios del geoespacio que se realizan con el radar de Jicamarca siguen teniendo relevancia nacional e internacional, ya que los fenómenos pues, que ocurren en estas capas externas de la Tierra afectan la performance de los sistemas tecnológicos que tenemos en el espacio y en la superficie de la Tierra y pueden poner en peligro pues, la vida y la salud de las personas. El radar de Jicamarca sigue siendo el instrumento más importante para el estudio de la ionosfera ecuatorial. En sus casi 60 años de operación se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología gracias al esfuerzo de ingenieros y técnicos peruanos que laboran en el observatorio. El radar de Jicamarca también ha contribuido y sigue contribuyendo
a diferentes problemas en astronomía, que incluyen el estudio de meteoros, el uso de Jicamarca como un radar planetario y en otras aplicaciones. Agradezco su atención y desde el Radioobservatorio de Jicamarca y del Instituto Geofísico del Perú les doy las gracias por haber participado en esta presentación.